Muy buenas amigos, jueves 30 de septiembre, bienvenidos a Fanáticos Real Madrid. Vamos a dar una vuelta alrededor del estadio para ver los avances en la casa de todos los madridistas. Hay muchas cosas que contar, así que ya sabes, si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa las notificaciones. Venga, arrancamos con el vídeo de hoy. Recuerda, quédate hasta el final que accederemos al interior también. Cambios en lo alto del Torreón, me fijé ayer por la tarde, ya están colocando las armaduras que van contiguas a esos paneles de encofrado, y es que dentro de muy poco tendremos un nuevo nivel. Miramos en ese hueco entre el Torreón y la fachada este del estadio, en este córner junto a la Torre D, y es que ya no se ven esas piezas blancas de los antiguos soportes de los palcos VIP, porque las tenemos aquí abajo a los pies de la torre. Ahí lo veis. Tenemos a esta grúa de aquí trabajando, todavía se siguen llevando piezas de la plataforma interior. De hecho, ahí siguen currando con la grúa elevadora. Aunque ahora pasaremos por ahí, vamos con la zona de Rafael Salgado, fondo norte. Muchísimo movimiento, llegada de nuevos listones amarillos, piezas metálicas al fondo, camiones, grúas elevadoras y esos soportes en la zona del fondo norte, a la altura de ese operario. Ahora pasaremos por allí, ayer los estaban colocando. A mí que dentro de muy poquito vamos a tener llegadas de piezas relacionadas con la viga museo. Más trabajos que mostrar, perdón. Ahí están trabajando en lo alto de la cubierta del fondo norte. Plano general, bajando Padre Damián. Venga, vamos a ver lo que nos encontramos. A los pies de la Torre D, andamio enganchado, un operario haciendo los últimos trabajos. Ahí vemos los anclajes. Es que esto dentro de muy poquito lo van a subir con esta enorme grúa torre. Imagino que a la parte de la cercha de la cubierta. La cercha número 2, la es de este lateral. Plano de la fachada norte, todos los trabajos con las grúas elevadoras. Trabajos relacionados con la fachada del estadio y esas escaleras que tienen que ir apareciendo. Hoy vamos a cambiar el sentido de la vista, que me lo habéis pedido alguno. Vamos a iniciar el recorrido por el fondo norte. Hoy tenemos el acceso a la puerta 47 cerrado. Tienen ahí una bomba de hormigonado. Ahí la podéis ver, y es que ayer se estaban llevando por esta zona esos contenedores con tierra que iban sacando del fondo norte. Vamos a asomarnos a ver qué vemos por aquí. Trabajos en la fachada norte, saltan chispas, y ahí va el andamio a los cielos de Madrid. Lo suben como si nada, ¿eh? Recuperamos los trabajos en fachada. Ahí os vemos con el taladro, martillo hidráulico, y en esta cesta de aquí también trabajo sobre la fachada de hormigón del estadio y esa zona de abajo preparada con los orificios para recibir las armaduras que tienen que ir conformando los refuerzos bajo las costillas de hormigón. Esta de aquí también vemos que tienen las perforaciones en el vuelo, que es la parte que sobresale. ¿Cómo está esto, chicos? Vamos a continuar. Están ahí colocando una nueva pieza para soporte de escaleras. Vamos a fijarnos bien porque han colocado estas otras piezas. Pues aquí no van a ir escaleras entonces, ¿eh? Me tiene un poquito descolocado esto. Bueno, en este tramo aquí tiene sentido porque arriba no han quitado las placas, las planchas de hormigón. En esta zona sí, porque además vemos cómo van subiendo metros poco a poco a lo largo de la fachada. Esa zona sí que han retirado el hormigón y ahí continúan subiendo las guías. Esas guías. Seguimos avanzando, más trabajos en cestas. Están bajando por aquí el andamio que habíamos visto subir antes, y ahora me descoloca esto. A lo mejor desde aquí luego lo suben de nuevo a las cerchas 3 o 4. La barredora aparcada, vemos los listones amarillos, las grúas elevadoras y los soportes. Ahí vemos los soportes perfectamente colocados. Ahí vemos las vigas que están colocando sobre ellos. Imagen de la fachada completa desde el fondo norte. Estamos ya frente a la nueva Torre C. Y vamos a asomarnos aquí a esta zona, que es donde se está cociendo algo interesante. ¿Cómo está el vídeo de hoy, chicos? Si te está gustando, dale me gusta.
Imágenes desde el fondo norte, hacemos zoom y Dios mío, empiezan a aparecer más torres de apeo. Ayer teníamos tan solo 4 y ya ahí al fondo veo aparecer más torres todavía. Madre mía, vaya meneo que le están dando a la obra. Tenemos movimientos de mallas de armadura. Entiendo que es porque están hormigonando la plataforma frontal al estadio. Venga, vamos a seguir avanzando. Imagen de las conexiones de la viga museo. Recordemos que parten desde ahí, desde la que tiene la plataforma de andamio. Empezamos a bajar la Castellana contemplando la fachada oeste del estadio. Plano general, contamos las torres de apeo. Aquí tenemos 2, aquí a la derecha tenemos 3. Esa pieza de ahí yo creo que no es una torre de apeo, sino que va a ir encima de o esta de aquí o esta otra de aquí abajo. Trabajos también interiores en la galería del segundo anfiteatro. Se han activado muchísimas líneas de actuación en la obra. Qué gusto da volver a ver que están trabajando en tantísimos sitios a la vez. Llegamos al fondo sur y aquí están moviendo una de las enormes costillas. Vamos a acercarnos para verlo porque es realmente impresionante ver cómo la están moviendo. Fijaos el tamaño que tiene esto, espectacular. Vamos a acercarnos a Disney World Madrid porque esto es realmente espectacular. Tienen aquí todas las costillas que tienen que arriostrar las cerchas 3 y 4. Han ido llegando en el día de hoy. Ahí os podemos ver trabajando y desenganchándola. Pues esto lo que nos quiere indicar es que en un mes las van a colocar. En un mes tendremos toda la estructura de la cubierta oeste completamente arriostrada. No os penséis que es la única zona en la que tenemos piezas blancas para la cubierta, porque ayer ya llegaron muchísimas. Ahí vemos que se esconden detrás de esa grúa. Tenemos esas otras piezas ahí. Y esas piezas que asoman ahí con un triangulito, esas de ahí, si no me equivoco mal, van a ir en la parte superior por encima de la pasarela del mirador 360 grados. ¿Y a quién tenemos aquí? Al inspector Gadget de las obras, Tito Lívido. Mucha expectación hoy aquí. La estamos pillando, parece que la van a izar. No os podéis hacer a la idea de lo grandes que son viéndolas aquí en primer plano. Ahí va, poquito a poco, subiendo a los cielos de Madrid. Aquí tenemos la cuerda, la guía con la que la van orientando. Y ahí tenemos al otro grupo de trabajo con la guía. Y van arriba con ella, ¿eh? Parece que van a empezar ya con la maniobra de izado. Ahí tenemos unos cracks en la cercha del fondo sur contemplando el izado de la primera riostra, que va a ir dándole consistencia a la cubierta del lateral oeste. Vamos a continuar, chicos, ahora a ver si la vemos desde el interior. Brutal cómo se encuentra hoy el Santiago Bernabéu. Tenemos las escaleras del Donkey Kong en el fondo sur. Fijaos por el hueco que han metido la grúa elevadora. Mientras desde esta zona vemos nuevos trabajos en el hormigonado de las partes bajas de las costillas. Están colocando los paneles de encofrado. Plano general sin perder de vista a esa primera riostra. Fachada del fondo sur y vamos a continuar. En esta zona siguen avanzando en la colocación de nuevos tramos de escaleras. Podéis ver los nuevos niveles en comparación con el vídeo de ayer. Y aquí podemos ver los trabajos que están haciendo para instalar el panel de encofrado en el lateral izquierdo. ¿Y qué tenemos por aquí abajo detrás de la valla y de este coche blanco cuando se mueva? Nuevos tramos de escaleras. Qué cantidad de movimiento hoy en la obra, chicos. Espectacular. A esta hora ya solo me falta empezar a ver por aquí movimiento para la viga corona, ¿eh? Y si no sabes qué es la viga corona, te dejo este vídeo por aquí arriba para que lo puedas disfrutar y aprender antes de pasar a comentar el lateral este.
Eso sí, quédate hasta el final del vídeo y te lo ves después, ¿eh? El edificio del lateral este sigue a pleno rendimiento. Ya han quitado la lona blanca del torreón de la puerta 44. Vemos los distintos tramos de escaleras, el descansillo recién instalado y vamos a coger un punto de vista más central mientras vemos esas líneas en lo alto del gallinero que han retirado y se puede ver cómo han desplazado hacia atrás la valla protectora de la que hablábamos ayer en el directo. Mientras esperamos para cruzar esta vista del fondo sur, avenida Concha Espina. Aguanta un poquito que enseguida accedemos al interior del estadio. Mirad dónde han sacado las lámparas del césped. Vamos a ver si captamos alguna instantánea curiosa. En la zona del edificio, muchísimos trabajadores. Ahí tenemos a uno, ahí tenemos otro grupo. Allí están instalando el descansillo del que hablábamos. Y ahí podéis ver esos trabajos desde mucho más cerca. Pues nada, aquí se van a llevar las lámparas del césped, parece ser. Ahí tenemos al grupo de operarios y un detalle de lo que se espera cuando entremos al interior del estadio. Esa grúa torre que veis por ahí, que asoma, si no me equivoco, es la que estaba moviendo la costilla, la riostra. Así que me da a mí que vamos a acceder ahora enseguida y vais a poder ver la primera costilla instalada desde dentro del estadio. Trabajos desde otro punto de vista. Ahí les tenemos. Vista general del lateral este. Los trabajos en lo alto del torreón, en esos paneles de encofrado. Ya veíamos que están colocando, ya hay colocadas armaduras en esa zona que nos tapa el panel de encofrado, lo hemos visto al principio. Y bajo esa conexión de la cercha del fondo norte y la cercha número 1, vemos que ya no asoma absolutamente nada. Nada de estructura de los antiguos torreones. Venga, y vámonos hacia el interior del estadio. Aquí no paran de mover materiales. Ah, pedazo de pila de armaduras, de mallas de armadura. Aquí tenemos las piezas que han ido llegando estos días al fondo sur. Estas de aquí con el triangulito son las que os digo que van en la cubierta, colocadas verticalmente, enganchadas. Aquí de hecho ya han montado parte de la estructura. Pero no os preocupéis que os voy a hacer un vídeo para ello, especial hablando de estas enormes estructuras y contando dónde van instaladas. Nada por aquí apoyado y este buen hombre aquí sujetando la guía, así que ahora enseguida vemos que hay en el fondo norte y accedemos al mirador. Y por el extremo norte todo colocado, así que venga, vamos al interior. Y aquí estamos, amigos, interior del Santiago Bernabéu. Descansa, siéntete como en casa y disfruta de este vídeo, dale me gusta y suscríbete y activa las notificaciones si todavía no lo has hecho. Pero eso sí, déjame darle la bienvenida antes a dos nuevos miembros premium al canal. Su nombre son ITS y Álvaro Bazán. Muchas gracias, amigos, por el apoyo que me dais al canal, y si tú también quieres aparecer en los vídeos en uno tan especial como el de hoy, suscríbete y hazte miembro premium en el botoncito que hay aquí abajo que pone unirse. Venga, chicos, y no os voy a hacer esperar mucho más. Ahí lo tenéis, la maniobra de colocación de la primera costilla. Acercamos zoom, ahí vemos cómo la van manejando. Están los operarios en la cesta, pero como todavía van a tardar un poco, vamos a hacer un poquito de recorrido por todos los cambios que está viendo en el estadio, que son bastantes. Sobre el terreno de juego están colocadas las lámparas, que entonces lo que estábamos viendo fuera no es que las estuviesen retirando, sino que las estaban colocando. Cuidando hasta el último detalle en el césped del Bernabéu a pesar de este mes de parón. Aquí abajo en la abertura del foso tenemos trabajando a esta enorme retroexcavadora. Estamos viendo cómo están sacando tierra a saco del interior. Vemos también cómo se lleva material de dentro del hipogeo, de ese foso que albergará el césped retráctil. Grada abatible abierta. Y creo que además está abierta y sin tapar el sistema de elevación y cierre. Y se confirma, es el sistema Spiralift. Se pueden intuir las vueltas que va dando la espira. Y ahí vemos también cómo va entrando nuevo material al interior. Seguimos avanzando, grada del lateral este, zona de los banquillos, y parece ser que por fin vamos a tener nuevos avances en la grada del lateral este. Ya están colocando los listones que ya veíamos ayer. Eso indica que dentro de muy poquito tendremos paneles de encofrado y se procederá al hormigonado de un nuevo tramo de grada en esa zona del lateral este. Plataforma a la espera de ser hormigonada. De hecho veíamos en la torre D
cómo tenían colocado una bomba de hormigonado a la espera, y ahí siguen trabajando con la cinta transportadora y los pequeños Bobcat, que no paran de sacar material del interior. Volvemos a los cielos del Santiago Bernabéu. Vamos a ver cómo va esa maniobra, ya casi enfilada en su posición final. Ahí lo podemos ver desde mucho más cerca, tal vez otro poquito más, a ver todos los detalles y no perdernos absolutamente nada. Es interesante ver cómo están haciendo esto, porque la Megacercha número 3 sigue sin estar fijada en su posición final con las cerchas norte, que son las uniones que estáis viendo ahora mismo, como con la del fondo sur. Más material en el interior del hipogeo, lo están vertiendo desde el hipogeo hasta esta cavidad con una carretilla, y veis la pala amarilla, ahí la podéis ver. La retroexcavadora de brazo enorme se pone a trabajar, y ahí entra un nuevo camión, marcha atrás, que bajará por la rampa, se posicionará en esta parte de aquí con los guardarraíles blancos más altos y empezará a ser cargado por la retroexcavadora de este córner. Más detalles vemos en esa parte alta de la grada del fondo sur. Ese robot de picado se ha encargado, este fue el primero en desaparecer, y han desaparecido los 4 puntos de apoyo que habían ejecutado. Hay uno y otro en esa esquina. Aquí arriba siguen poquito a poco, ya trabajo minucioso para colocarla en su posición final. Me estoy dejando ahora mismo el brazo. Esta maniobra la veremos mucho mejor cuando vayan ejecutando la colocación de las distintas costillas que quedan por colocar en sentido norte. Vídeo con muchísimas cosas, te recomiendo que luego no te pierdas el vídeo de los detalles que te voy a dejar al final. De hecho, muy pronto, nuevo vídeo también sobre la nueva grada que va en el lateral este. Bajamos a esta zona a ver la maniobra de llenado de los camiones, que va poquito a poco entrando marcha atrás. Cruje una auténtica barbaridad eso. No sé si al callarme se escuchará porque hay mucho ruido de fondo, pero estoy sintiendo cómo está crujiendo la estructura. Mientras tanto vemos abajo cómo siguen echando más y más y más cantidad de arena. Ahí lo podemos ver. Atención que ya la tenemos casi colocada en su posición final. Vamos a echar un vistazo a otras partes del estadio, parte superior del torreón del fondo norte, viendo cómo cada vez quedan menos piezas. De hecho tienen ahí esa pieza con el gancho colocado encima a la espera de ser bajado. Si seguimos avanzando, continúan los trabajos en la parte alta del gallinero. Ahí podéis ver cómo siguen moviendo la valla y se ve muy bien el tramo que tienen atado con la grúa. Y el de detrás como está todavía más elevado. Llegamos a la parte alta del torreón del fondo sur para ver los trabajos que se están produciendo en lo alto de esa plataforma. Están trabajando a un ritmo tremendo. Aquí giras la cabeza y te lo pierdes. Más tierra, más arena para cogerlo con la retroexcavadora y verterlo sobre el camión volquete. Va a estar divertido esto a partir de ahora, ¿eh? Vaya mes nos espera, chicos. Espero que os esté gustando el vídeo, ¿eh? Si no lo habéis dado a me gusta, hay que darle a me gusta ya, pero ya. Hoy vídeo súper completo y luego no os perdáis los detalles porque también va a ser la leche. Trabajos en el fondo norte, en ese córner oeste. Siguen rellenando con tierra esa zona de grada.
Si seguimos con la mirada, vemos el hueco. Ahí estaban metiendo muchísimos listones amarillos por esa zona y ahora no sé si eso lo han metido o están preparando para sacarlo con la grúa torre. Increíble ver los avances de la obra con el terreno de juego que no se puede ni rozar. Esos son trabajos en el fondo norte, echando tierra, perdón, sobre la cinta transportadora, esa zona del túnel logístico que tanta guerra está dando por el paso del túnel de Adif que conecta las estaciones de Chamartín y nuevos ministerios. A ver si podemos ver avances significativos en las próximas semanas. Tengo muchas ganas de ver cómo van avanzando los trabajos en esta otra zona de aquí y ver cómo van apareciendo las gradas del Bernabéu que tanto conocíamos y que tanto echamos de menos. Volvemos aquí abajo, siguen con los trabajos para terminar de llenar este camión volquete. Mientras tanto volvemos a subir la mirada porque ya tienen aquí la pieza enfilada, estarán ajustando con la posición de la cercha número 4. Ahí lo podéis ver. Y las piezas que hemos visto antes, por cierto, en el fondo sur, van a ir ubicadas en esa parte de la cubierta, pero no por la parte interior, sino por la parte de fuera. Tendréis vídeo al respecto. La parte de los triangulitos conecta con la parte superior del módulo, con la parte de arriba. Va a hacer como, creo, si no me ha fallado la vista en el vídeo que os tengo que publicar, va a hacer de visera a la parte del mirador 360 grados de esa pasarela. Tremendo, cómo luce el Santiago Bernabéu, chicos, qué pasada, ¿eh? Recordad que luego tendréis vídeo de los detalles. ¿Qué tal, amigos? Sorpresa para final del vídeo, ya sabes, si te ha gustado dale me gusta, aquí abajo tienes el botoncito para suscribirte y por aquí te dejo nuevos vídeos para que sigas disfrutando de las obras. Nos vemos en próximos vídeos y directos en Fanáticos Real Madrid. Ha sido un placer estar una tarde más con todos vosotros desde el salón de vuestra casa, el Santiago Bernabéu. Nos vemos, madridistas, hasta la próxima, chao, chao.